Influencias negativas en etapas más tardías de la vida, como puede ser la pubertad, la presión social, malas experiencias, miedo, así como el entorno social, por lo que el trastorno puede tener consecuencias en el cerebro y puede producir manifestaciones agudas de la enfermedad. Donde se fomenta mucha presión, donde cuenta la producción por encima de todas las cosas, donde hay pocas relaciones personales, donde exista la noción de que lo que a mí se me consiente se puede volver a prohibir en ese mismo instante, o donde da igual lo que se haga, todo está mal, donde se presiona psíquicamente para expresarnos de una forma sencilla. Ahí es fácil que exista una predisposición para la enfermedad. Pero ¿cómo se llega a esto? ¿Qué hace el entorno? ¿Cómo afecta el estrés al cerebro, a sus células, a la sinapsis, a los receptores y a los transmisores? Un terreno muy relacionado con la electricidad y la química. París, la Pitié-Salpêtrière, el complejo clínico más amplio de toda Europa. Aquí trabaja el director Mallet, un químico que recurre a la biología. Él considera que la causa principal de la esquizofrenia está en la química del cerebro. Según dice, el estrés puede alterar el trabajo de los genes en nuestro cerebro, revolver el proceso del circuito de regulación de los neurotransmisores y variar la cantidad de sustancias que producen los genes. Nuestro cerebro se rige por moléculas. La cantidad de moléculas varía de forma constante. La alteración en el número de moléculas puede derivar en una esquizofrenia. Entonces, ¿por qué? El estrés va a modificar la expresión. El estrés ejerce una influencia sobre el cerebro, al igual que los genes y las moléculas. Y nos podemos imaginar que estas moléculas, que no son normales, no pueden responder de una manera tan potente ante el estrés como lo hacen las moléculas normales, y hacen imposible la compensación de la repercusión del estrés. Consideramos que este podría ser un factor que fomenta la aparición de la esquizofrenia y otros trastornos. El proyecto más ambicioso, un chip biológico que debe analizar simultáneamente la producción de hasta más de 10.000 genes. Debe montar una rigurosa lista de control, una técnica altamente sensible. Debe detectar el descubrimiento de aquellos genes que se alteran por causa del estrés. Lo que es evidente es que las esperanzas puestas sobre la investigación son muy grandes, aunque todavía no se conozcan. Mi esperanza es que a través de esta investigación podamos llegar a entender la causa tanto de la esquizofrenia como de la función del cerebro. No se puede desligar una cosa de otra, la genética de la esquizofrenia y la función de un cerebro normal. Y este es el gran concepto sobre el que trabajamos. De esto depende el estudio del circuito de las neuronas del cerebro en cuanto a cómo funcionan con normalidad. Y después, tener en cuenta estos circuitos todo lo posible para que se desarrollen a partir de ellos modelos matemáticos. Pero también existen otros muchos planteamientos a la hora de aclarar las causas. A primera vista, algunos de ellos parecen completamente remotos, como por ejemplo que la esquizofrenia se puede desarrollar por un virus en el cerebro. Esta es la opinión del profesor Werther, de las clínicas psiquiátricas Versick, en Göteborg, Ulm. Ha tenido que soportar mucha aversión por causa de su tesis sobre los virus, pero él puede señalar que ha curado a muchos pacientes a los que se consideraba sin remedio. Nuestro cerebro está lleno de virus, la mayoría de los cuales no producen alteraciones, pero pueden producir depresiones profundas o esquizofrenia. Durante mucho tiempo se ha creído que en el cerebro no se podían encontrar virus y que los límites de accesibilidad del cerebro no se podían rebasar. Pero ahora se sabe que se puede acceder a él a través de los conductos nerviosos, como por ejemplo los conductos de la nariz o los conductos olfativos que conducen directamente al mismo.
Todos tenemos muchos virus en el cerebro. Esto está dentro de lo normal y estamos preparados para ello. Es decir, nuestro sistema inmunológico los puede paralizar. Pero puede suceder que el sistema inmunológico no esté lo suficientemente preparado o que se desoriente. Y entonces pueden surgir los primeros problemas, alteraciones en las funciones o casos peores, incluso la muerte de las células. Desde el punto de vista del profesor Wächter, no es posible el contagio de la esquizofrenia. Él lo demuestra con los resultados de su terapia, la filtración lumbar. Con esta terapia, los conductos nerviosos que circundan nuestro cerebro y nuestra médula espinal se derivan, se filtran y se vuelven a bombear a través de una cánula. Una terapia muy poco común para la esquizofrenia. Una filtración que se realiza durante una semana completa. Cuando finalmente no se detecta ningún virus en la filtración, se demuestra que la infección producida por los virus no es peligrosa en realidad, sino que es una reacción excesiva del sistema inmunológico. No hemos conseguido filtrar los virus con absoluta certeza. Lo que en realidad hemos hecho es analizar y filtrar las proteínas de la infección e inmunizarlas en un 100%. Con el análisis de estas células se ha demostrado por primera vez que efectivamente estas células se activan y constituyen un peligro para el sistema nervioso. Hoy su paciente se encuentra otra vez bien. Desde hace 5 años, cuando ingresó en la clínica de Günzburg por primera vez, parece otra, ya que por aquel entonces tenía incluso muestras físicas de la enfermedad. ¿Entonces se ha encontrado la causa que produce la esquizofrenia? De ninguna manera. ¿Por qué la reacción del sistema inmunológico ante los virus no supone ningún problema para algunas personas y para otras es fatal? Los virus en sí mismos no pueden ser la causa. ¿Pero qué es entonces? La incertidumbre continúa. En realidad todos tienen razón, de lo que se deduce que no existe un concepto general. Yo mantengo que el cerebro es una máquina interactiva. Mientras pensemos que el cerebro es simplemente un órgano como el hígado o el bazo, donde cada célula hace su propia función, no llegaremos a nada. Posiblemente todos los sistemas estén intactos. Los esquizofrénicos no están enfermos, solo están enfermos por la forma en la que se interrelacionan las distintas partes en su cerebro. Son frecuentes las interrelaciones entre las distintas partes del cerebro, hipocampo e hipotálamo, amígdala y córtex parafrontal y lo que ello conlleva. De esta forma, cuando una parte no tiene mucha información de la otra, es evidente, conversan continuamente y se influencian de forma recíproca. Hay una interrelación. No se relacionan de la forma en la que deberían hacerlo. Y por ello hay tantas consecuencias de esta relación. Porque naturalmente la interrelación depende de varios procesos: regular, hormonal, social, psicoterapéutico, de un proceso de drogadicción y posteriormente de un proceso de riego sanguíneo cuando de repente en la vejez se convierte en psicótico. ¿Por qué se llega a ser psicótico con los años? Todavía no sabemos la causa. Puede ser simplemente por motivos de riego sanguíneo, sí. Lo que está absolutamente claro es el por qué la psicosis a este respecto es una cosa completamente diferente de la enfermedad de Alzheimer o del Parkinson. Lo podemos decir con tranquilidad. El sistema no está debidamente ordenado y no produce lo que se espera de él, por lo que se enferma. Pero eso no ocurre con la esquizofrenia. Quizá por este motivo tengamos que trabajar con causas varias y completamente diferentes. Alteraciones del cerebro, factores genéticos, influencias medioambientales que van desde el nacimiento hasta la sociedad donde vivimos. Factores motivados por el estrés que someten al cerebro a un esfuerzo, e incluso hasta virus que amenazan al cerebro y otros muchos motivos que todavía no conocemos. Por ello todos pueden ser responsables de las interrelaciones que pueden llegar a provocar un trastorno. La esquizofrenia es la enfermedad más compleja que existe. El sufrimiento de un esquizofrénico es tan horroroso que sería terrible que alguien afirmara: tengo la terapia óptima que termina con el mal desde la raíz. No es el caso. Ni siquiera con todos los avances que se han realizado últimamente se ha conseguido llegar al fondo de la cuestión. Quizá tengan que transcurrir otros 100 años más hasta que encontremos la respuesta definitiva.
Quizás se descubran muchas más causas que originan esta enfermedad. Quizá podamos, pero quizás sea sencillamente imposible.